Esto es Aprende Biblia. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es una obra que hace Dios en nuestras vidas. Nadie merece ser salvo, pero Dios a quien quiere le da ese maravilloso regalo. Tal vez te pregunte: ¿de qué soy salvo o de qué necesito ser salvado? Romanos capítulo 6, versículo 20 dice: Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Las personas que no tienen a Dios en sus vidas son esclavas del pecado. Esto quiere decir que viven sirviendo al pecado libremente y sin saber eso no agradan a Dios. A veces pensamos que si no matamos o robamos no hemos pecado, pero mentir, hablar mal de otra persona, envidiar también es pecado, solo que humanamente no lo vemos tan grave. Pero el ser esclavo del pecado nos lleva a algo peor, y es la condenación eterna. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, los versículos 8 y 9 dicen: En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Las personas que están sin Dios serán condenadas y vivirán eternamente atormentadas, ya sea con remordimiento por no haber obedecido a la verdad o por estar enojados con Dios. Entonces, respondiendo a la pregunta, necesitamos ser salvos de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Volviendo a los versículos de Efesios, encontramos que la salvación viene por medio de la fe y no por obras, es decir, que yo no puedo ser salvo por mis actos. Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice cómo podemos obtener esa fe que da Dios para poder ser salvo. El versículo dice así: La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios podemos obtener esa fe que salva, teniendo presente que es Dios quien obra en nosotros y nos da ese don. Esto quiere decir que el escuchar la palabra no garantiza que recibirás la fe, pero sí aumenta las posibilidades de obtenerla. Un pasaje que algunos usan para decir que es necesario en nuestras obras para poder tener fe está en Santiago capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Este texto dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: Id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago no está diciendo que el obrar trae fe, sino que la fe se evidencia a través de las obras. Podemos decir creer en Dios, pero nuestro actuar no va acorde a lo que creemos, y coloca el ejemplo de los demonios, ya que ellos también creen y tiemblan. Si Dios mora en nosotros, debemos andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras en sí mismas nos salvan, esto es para evitar gloriarnos y reconocer que Dios tuvo misericordia de nosotros para sacarnos de la esclavitud en la que andábamos. El problema es que muchas personas dicen creer en Dios, pero aún viven en pecado, y es ahí donde entran las obras. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que creen en Dios y obraban según sus mandatos. Tenemos el caso de Abraham, Noé, Salomón, David, Pablo y el más importante, nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje de Santiago no solamente se usa para decir que necesitamos obrar para tener la salvación, sino que también para decir que podemos perder la salvación como si esto dependiera de nosotros. Debemos entender que no somos perfectos y por más que lo intentemos no seremos, hasta que seamos transformados por Dios y lleguemos a ser semejantes a Cristo. En Juan capítulo 10, versículo 27 y 30 dice: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen y yo les doy vida eterna,
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En estos versículos Jesús enseña que estamos en sus manos, y de ahí nada ni nadie nos podrá sacar. Esto nos incluye a nosotros mismos y a nuestro obrar. Esto no quiere decir que tengamos una vida bajo pecado, sino que vivamos en obediencia a Dios. En conclusión, las personas necesitan ser salvas de la esclavitud del pecado y de la condenación. Para ello es necesario que Dios nos dé la fe al escuchar su palabra y así poder obrar de una manera teniendo la certeza de que aunque fallemos no perderemos esa salvación, ya que no depende de nosotros sino de Dios. Esto fue Aprende Biblia, que Dios te guarde. Si te gustó, puedes dejar tu like, un comentario, suscribirte y compartirlo con tus seres queridos. Recuerda que para poder obtener esa fe necesitamos oír de la palabra de Dios.